La historia del pensamiento filosófico y científico, una obra de Giovanni Reale y Darío Antiseri, historia del pensamiento filosófico y científico. Capítulo 14. La elaboración del mensaje bíblico en el área cultural de lengua griega. Problemas doctrinales y filosóficos que surgen ante la Biblia. Cristo anunció su mensaje a través de la palabra oral después de su muerte. Esta palabra quedó plasmada en algunos escritos a partir de la mitad del siglo I. Tales escritos se multiplicaron en el transcurso del tiempo, pero solo algunos de ellos ofrecían las necesarias garantías de credibilidad histórica. Por lo tanto, la primera tarea urgente consistió no solo en recoger el material, sino en seleccionarlo, distinguiendo entre documentos fidedignos y documentos falsos, entre auténticos y no auténticos. Al parecer, los primeros en ser recogidos fueron las cartas dirigidas por Pablo a las diversas comunidades cristianas, cartas a las que fueron agregándose poco a poco otros documentos. Sin embargo, la historia de la formación del canon definitivo, cuya composición hemos mencionado en el capítulo precedente, fue compleja. Duró casi 3 siglos y exigió notables esfuerzos, dado que algunos textos que gradualmente, al ir madurando la conciencia crítica de los cristianos, hubo de excluir del canon para muchas personas se habían convertido ya en algo familiar y apreciado. El canon del Nuevo Testamento quedó fijado en una carta de Atanasio, fechada en el 367. No obstante, incluso después de que el canon hubiese sido establecido, continuaron produciéndose textos pretendidamente sagrados. Los escritos excluidos del canon o redactados después del establecimiento del canon son denominados apócrifos del Nuevo Testamento, de modo análogo a los apócrifos del Antiguo Testamento, es decir, los escritos que no pertenecen al canon del Antiguo Testamento. Una segunda cuestión vinculada con este tema hace referencia al Antiguo Testamento. El cristiano debe aceptarlo, y Cristo fue categórico a este respecto. No creáis que yo haya venido para abolir la ley o los profetas. En verdad digo, pasarán el cielo y la tierra, pero no pasará ni una tilde ni un ápice de la ley hasta que todo se cumpla. El que viole uno solo de estos mandamientos, aunque sea el más pequeño, y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. El mismo Cristo citó gran número de pasajes del Antiguo Testamento, otorgándoles un valor de verdad y una autoridad indiscutible. ¿Cómo interpretar, no obstante, las verdades expresadas en el Antiguo
Testamento, cómo conciliar las diferencias que se constatan entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los gnósticos, de quien hablaremos más adelante, complicaron las cosas al rechazar el Antiguo Testamento, declarándolo además como obra de un Dios distinto e inferior al del Nuevo Testamento. El Dios de justicia del Antiguo Testamento les pareció a algunos que era diferente al Dios de amor del Nuevo. Para muchos, asimismo, representó una grave dificultad del lenguaje antropomórfico veterotestamentario. Todo esto provocó numerosos debates y favoreció en especial una gran difusión de la interpretación alegórica del Nuevo Testamento, definida por Filón de Alejandría, de quien hablaremos enseguida, y la distinción entre diversos planos de comprensión del texto bíblico que abrieron un amplio espacio a la reflexión teológica, moral y filosófica. Por otra parte, muy pronto nació la urgente necesidad de defenderse de los ataques de los adversarios, de los judíos, los paganos y luego de los herejes, sobre todo de los gnósticos, que deformaban el mensaje evangélico, y de construir la identidad del cristianismo en todos los grados. En esta complicada tarea, que duró varios siglos, hay que distinguir tres momentos. A. La época de los padres apostólicos del siglo I, así llamados por estar relacionados con los apóstoles y con su espíritu, que todavía no se plantean problemas filosóficos y se limitan a los temas morales y ascéticos. Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna. B. La época de los padres apologistas, que durante el siglo II llevaron a cabo una defensa sistemática del cristianismo, en la que a menudo los filósofos aparecen como adversarios que hay que combatir, pero en la que también se comienzan a usar las armas filosóficas para elaborar la defensa misma. C. La época de la patrística en sentido estricto, que va desde el siglo II hasta los inicios de la Edad Media, y en la que los elementos filosóficos, sobre todo el platonismo, desempeñan un papel bastante notable. Los padres de la Iglesia, pues, son todos aquellos pensadores que han contribuido de forma determinante en la construcción del edificio doctrinal del cristianismo, aceptado y ratificado por la Iglesia. De lo dicho hasta ahora se desprende un hecho del interés de estos pensadores, incluso de los más doctos, es primordialmente de orden religioso y teológico. Su filosofía es siempre parte integrante de su fe. Los principales problemas teológicos que exigieron la introducción de importantes nociones filosóficas con sus respectivas controversias
fueron los siguientes: A, la Trinidad; B, la encarnación; C, las relaciones entre la libertad y la gracia; D, las relaciones entre fe y razón. A, la formulación definitiva del dogma de la Trinidad no tuvo lugar hasta el año 325 durante el Concilio de Nicea, después que a través de prolongadas discusiones y polémicas se hubiesen descubierto y denunciado los opuestos peligros del adopcionismo, que consiste en considerar que Cristo no fue un hijo engendrado, sino adoptado por Dios Padre, que comprometía la divinidad de Jesús, y del modalismo, que considera que las personas de la Trinidad son modos de ser y funciones del único Dios, junto con una serie de posturas afines a estas entre diversos sentidos. B, el problema cristológico también requirió siglos de laboriosa dedicación, superando escollos de notable dificultad, sobre todo por el peligro de escindir las dos naturalezas, divina y humana, de Cristo, perdiendo su unidad intrínseca, como sucedió en Nestorio y el nestorianismo, o reduciendo ambas naturalezas a una sola, monofisismo. El Concilio de Éfeso en 431 condenó el monofisismo, y el de Calcedonia 451 condenó el nestorianismo, acuñando la fórmula dos naturalezas en una sola persona, la de Jesús, afirmando que Jesús es verdadero y verdadero hombre. La controversia sobre estos dogmas continuó en épocas posteriores, pero sobre unas bases ya consolidadas en sus aspectos esenciales. C. Al estudiar a San Agustín, hablaremos del tercer problema: las relaciones entre la libertad y la gracia. D. Por último, el problema de las relaciones entre la fe y razón, que se plantea de forma expresa en la escuela catequística de Alejandría, y que ya en Agustín encuentra una primera solución muy clara. Ocupará un lugar central, sobre todo en la escolástica, y dará origen a diferentes tipos de soluciones llenas de implicaciones y consecuencias diversas. Todos estos problemas son, como ya se ha dicho, acarrearon la introducción de importantísimos conceptos metafísicos y antropológicos: generación, creación, emanación, procesión, substancia, consubstancialidad, hipóstasis, persona, libre arbitrio, voluntad y otros semejantes. Esto hizo que las disputas adquiriesen profundidad filosófica e incrementasen su contenido ontológico y metafísico. El texto básico para la racionalización y la sistematización de la doctrina y la filosofía cristiana fue
el prólogo del Evangelio de Juan, además de las cartas de Pablo, donde se habla del verbo o logos divino y se habla de Cristo como logos. En este texto se enumeraban los problemas esenciales y la noción del logos permitió utilizar de manera fecunda una serie de elementos del pensamiento helénico que había llegado a su culminación en el concepto de logos, como tendremos ocasión de comprobar. Un precursor, Filón de Alejandría y la filosofía mosaica. Un judío, Filón, nacido en Alejandría entre el 15 y el 10 antes de Cristo, y que actuó durante la primera mitad del siglo I después de Cristo, puede ser considerado, al menos de parte, como un antecesor de los padres. Entre sus numerosas obras destacan la serie de tratados que constituyen el comentario alegórico al Pentateuco. Recordemos en especial la creación del mundo, las alegorías de las leyes, el heredero de las cosas divinas, la emigración de Abraham y la mutación de los nombres que se encuentran entre sus obras más bellas. El mérito histórico de Filón reside en haber intentado por primera vez en la historia una fusión entre filosofía griega y teología mosaica, creando así una filosofía mosaica. Filón llevó a cabo esta tarea mediante el método de la alegoría. Afirmó que la Biblia posee a un significado literal que, sin embargo, no es el más importante, y b, un significado oculto, según el cual los personajes y los acontecimientos bíblicos son símbolos de conceptos y de verdades morales, espirituales y metafísicas. Estas verdades ocultas, que se sitúan en diferentes planos, requieren una peculiar disposición de ánimo o incluso una auténtica inspiración para poder ser captadas. La interpretación alegórica tendrá un éxito enorme y se convertirá en un auténtico método de lectura de la Biblia para la mayoría de los padres de la Iglesia, y por tanto se convertirá durante mucho tiempo en una constante de la historia de la patrística. La filosofía mosaica de Filón implicó la adquisición de una serie de nuevos conceptos ignorados por el pensamiento griego, comenzando por nuevos conceptos ignorados por el pensamiento griego, comenzando por la noción de creación, que formula por primera vez de un modo sistemático. Dios crea la materia de la nada y luego imprime en ella la forma. Para crear el mundo físico, Dios crea previamente el cosmos inteligible. Para crear las ideas como modelo ideal, y este cosmos inteligible no es más que el logos de Dios en el acto de formar
el mundo. Las ideas platónicas se convierten así definitivamente en pensamiento de Dios presentes en el logos de Dios y coincidentes con él. Filón distingue entre Dios y el logos considerando a este como una hipóstasis y lo denomina hijo primogénito del Padre increado. Dios segundo, imagen de Dios. En algunos pasajes llega a mencionarlo como causa instrumental y eficiente. En otros momentos, en cambio, habla de él como un arcángel mediador entre creador y criaturas, en la medida en que no es increado como Dios, pero tampoco es creado como las criaturas mundanales. Heraldo de la paz de Dios, conservador de la paz de Dios en el mundo. El logos de Filón además expresa, cosa muy importante, los valores fundamentales de la sabiduría bíblica y de la palabra de Dios bíblica, palabra creadora y activa. Y por último, el logos manifiesta también el significado ético de palabra con la que Dios guía hacia el bien. El significado de palabra salva. En todos estos significados, el logos indica una realidad incorpórea, metasensible, trascendente. Sin embargo, el mundo sensible se haya construido de acuerdo con el modelo inteligible, es decir, según el logos, más aún utilizando el logos como instrumento. Pero eso existe también por eso existe también un aspecto inmanente del logos, consistente en la acción del logos incorpóreo sobre el mundo corpóreo. En este sentido inmanente, el logos es el vínculo que mantiene unido al mundo, el principio que lo conserva, la norma que lo rige. Puesto que Dios no es finito, las manifestaciones de su actividad son innumerables y Filón las llama potencias. No obstante, solo menciona una cantidad limitada de estas y por lo general solo habla de las dos principales: potencia creadora, con la que el creador produce el universo, y la potencia regia, con la que el creador gobierna lo que ha creado. Estas dos potencias corresponden a aquellos dos aspectos de la divinidad que la antigua tradición hebraica señalaba con los nombres de Elohim y Yahvé. Elohim expresaba la potencia de la fuerza del bien y por lo tanto de la creación. Yahvé era la fuerza legisladora y punitiva. La relación entre el logos y las dos potencias supremas y por tanto entre el logos y todas las demás potencias que se hallan subordinadas a las dos principales es estudiada por Filón de una manera expresa. En algunos textos
considera que el logos es la fuente de las otras potencias. En otros, en cambio, atribuye al logos la función de unificar las demás potencias. En el terreno antropológico, Filón parece seguir en parte a Platón, distinguiendo en el hombre entre el alma y cuerpo. Poco a poco, sin embargo, va madurando una noción más avanzada que introduce en el hombre una tercera dimensión cuya naturaleza afecta radicalmente el significado, el valor y el alcance de las otras dos dimensiones. De acuerdo con esta nueva concepción, cuyo componente bíblico se transforma en predominante, el hombre se halla constituido por 1. Cuerpo, 2. Alma, intelecto y 3. Espíritu, que procede de Dios. Según esta nueva perspectiva, el intelecto humano es corruptible en la medida en que es intelecto terrenal, a menos que Dios le inspire una potencia de vida verdadera que es el Espíritu Divino, Pneuma. En consecuencia, se hace patente que el alma humana, es decir, el intelecto humano, sería algo muy pobre en sí misma considerada si Dios no le insuflase su espíritu, Pneuma, el elemento en el que se lleva a cabo la vinculación del hombre con lo divino. Para Filón ya no es el alma, como sucedía en los griegos, ni siquiera en su parte más elevada, el intelecto, sino el espíritu que emana directamente de Dios. Por consiguiente, el hombre posee una vida que se desarrolla en tres dimensiones. Una dimensión física puramente animal, cuerpo. 2. La dimensión racional, alma, intelecto. 3. La dimensión superior, divina, trascendente, representada por el espíritu. El alma, intelecto, de por sí es mortal. Se convierte en inmortal en la medida en que Dios le otorga su espíritu y ella se aferra al espíritu y vive según él. De este modo desaparecen los soportes sobre los que Platón había intentado fundamentar la inmortalidad del alma. El alma ya no es inmortal por sí misma, pero puede convertirse en inmortal en la medida en que sepa vivir de acuerdo con el espíritu. Esta tercera dimensión, el Espíritu de Dios, procede directamente de la interpretación de la doctrina de la creación y en general de la teología bíblica. De dicha dimensión dependen precisamente todas las novedades considerables que Filón introduce en la ética. La moral se transforma en algo inseparable de la fe y de la religión y desemboca en una auténtica unión mística con Dios y en una visión estática. Por esta senda, Filón anticipa el itinerario hacia Dios que más adelante se convertirá en obligado
en algunos padres y especialmente a partir de Agustín. Del conocimiento del cosmos debemos pasar trascendiendo el cosmos mismo a nosotros y al conocimiento de nosotros mismos. El momento esencial, pero en aquel en que nos trascendemos a nosotros mismos, cuando comprendemos que no es nuestro nada lo que tenemos y lo entregamos a quien nos lo ha entregado. En este preciso momento, Dios se nos entrega a nosotros. He aquí un texto significativo, el monumento adecuado para que la criatura se encuentre con su Creador, aparece cuando ella ha reconocido su propia nulidad. En este otro texto resume el itinerario completo. La gloria de una alma extraordinariamente grande consiste en superar lo creado y más allá de sus límites, aferrándose solo a lo increado de acuerdo con sus preceptos sagrados, en los que se prescribe adherirse a él. Deuteronomio 30:20. Por eso, a quienes se aferran a él y le sirven sin pausa, él les otorga a cambio a sí mismo en herencia. La vida feliz consiste en que lo humano trascienda hasta la dimensión de lo divino, en el vivir con todo el ser para Dios y no para uno mismo. La gnosis. El término gnosis significa literalmente conocimiento. Sin embargo, se ha convertido en un término técnico que designa aquella forma particular de conocimiento místico que fue característica de algunas corrientes religioso-filosóficas del paganismo tardío y sobre todo de algunas sectas heréticas que se inspiraron en el cristianismo. A. J. Festugieri define así esta noción. Gnosis es una nueva manera de conocer a Dios, un conocimiento que ya no se fundamenta en la razón, sino en una especie de iluminación directa mediante la cual se entra en contacto con Dios y por lo tanto es una especie de revelación. Las doctrinas herméticas y las de los oráculos caldeos pueden considerarse como formas paganas de gnosis, pero la gnosis que aquí nos interesa es la que se halla vinculada con el cristianismo, combinando con él diversos elementos helenísticos y orientales, y contra la cual polemizan activamente los padres de la Iglesia. Hasta hace poco tiempo, los expertos lamentaban la gran escasez de documentos llegados hasta nosotros y el hecho de tener que basarse predominantemente sobre testimonios de adversarios para reconstruir la gnosis cristiana.
Sin embargo, en 1945 se descubrieron casualmente en Nag Hammadi, Alto Egipto, y dentro de una ánfora enterrada unos 53 escritos, casi todos ellos de origen gnósticos, en lengua copta. De los 43, por lo menos eran desconocidos hasta entonces. No se publicaron hasta 1972 y 1977 debido a la realización de una serie de comparaciones de diversos tipos y a la prohibición de libre acceso que ordenó el Museo Copto de Egipto, en cuyo poder se encuentran esos escritos. En 1977 vio la luz una traducción inglesa íntegra. Sin embargo, hace falta aún muchos años para que las necesarias investigaciones analíticas y detalladas permitan llegar a conclusiones sintéticas de carácter general. Los rasgos esenciales de la gnosis, con independencia de las numerosísimas diferencias existentes entre sus diversas corrientes, que resultan por motivos distintos muy divergentes entre sí, son los siguientes. A. El objeto específico del conocimiento gnóstico es Dios y las realidades íntimas que conciernen a la salvación del hombre. Un texto básico expone de forma resumida que la gnosis se refiere a, primero, quiénes éramos, en qué nos hemos convertido, dónde estábamos y dónde fuimos arrojados. 3. Dónde deseamos ir y dónde hemos sido rescatados. 4. ¿Qué es el nacimiento y qué es el renacimiento? En la experiencia gnóstica, la tristeza y la angustia aparecen como elementos fundamentales porque revelan un choque con lo negativo y la consiguiente conciencia de una decisión radical entre bien y mal. Revelan asimismo nuestra verdadera identidad, que consiste en la pertenencia al bien originario. Si el hombre sufre con el mal, quiere decir esto que pertenece al bien. Por lo tanto, el hombre procede de otro mundo y a este debe regresar. El mundo actual es nuestro exilio y el otro mundo es nuestra patria. En uno de los documentos gnósticos más significativos puede leerse: quien haya conocido el mundo se ha encontrado con un cadáver, y el mundo no es digno de quien haya encontrado un cadáver. El gnóstico debe hacerse consciente de sí mismo, y una vez que se ha conocido a través de sí mismo, podrá regresar a su patria de origen. En este entorno desempeña un papel esencial el Salvador, Cristo, que es uno de los eones divinos. Seguidamente, 2 puntos, D y E. Los gnósticos dividen a los hombres en 3 categorías. 1. Neumáticos. 2. Psíquicos. 3. Ílicos. En los primeros predomina el espíritu, neuma. En los segundos,
el alma, psique, y en los terceros la materia, hile. Estos últimos se hallan destinados a la muerte, los primeros a la salvación, mientras que los segundos tienen la posibilidad de salvarse si siguen las indicaciones de los primeros, es decir, de los elegidos que se hallan en posesión de la gnosis. Este mundo, que es un mal, no fue hecho por Dios, sino por un malvado demiurgo. J. Dorese, uno de los expertos contemporáneos más competentes en esta materia, considera que la esencia del gnosticismo se expresa a la perfección mediante las siguientes palabras de Plotino. Los gnósticos sostienen que el demiurgo de este mundo es malo y que el cosmos es malo. Así se explica el hecho de que el Dios del Antiguo Testamento, creador de este mundo, sea identificado con este demiurgo malo y que se contraponga al Dios benigno del Evangelio, que ha enviado en cambio al Cristo Salvador. Cristo es una entidad divina que ha venido a la tierra revestida de un cuerpo solo aparente. Esta idea, como los verdaderos cristianos advirtieron muy pronto, vaciaba de contenido la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, e implicaba numerosas y graves consecuencias derivadas de dichas premisas. Por lógica necesidad, la interpretación alegórica de los textos sagrados permitía que los gnósticos los doblegasen a todas sus exigencias y los compaginasen con sus doctrinas. El sistema gnóstico se complica de forma extraordinaria cuando intenta explicar la procedencia de toda la realidad inteligible desde la unidad primordial a través de una serie de eones, entidades eternas que emanan de parejas. Según algunos, Cristo sería el último eón y cuando pretende explicar el origen del hombre. A este respecto, el pensamiento gnóstico se ve aún más complicado por la intervención de las narraciones mitológicas y fantásticas de distintos géneros de génesis diversas, mitológicas y fantásticas de distintos géneros. La doctrina gnóstica se presenta como una doctrina secreta, revelada por Cristo a unos cuantos discípulos y dirigida en especial a círculos cultos y refinados. Posee pues un carácter aristocratizante en antítesis con el auténtico espíritu evangélico. Los evangelios gnósticos son los documentos en que se expone esta revelación secreta. Recordemos entre los defensores de las doctrinas gnósticas a Carpócrates y su hijo Epífanes, Basílides y su hijo Isidoro, y en especial a Valentín, que tuvo muchos seguidores. Con justa razón, los padres
Con justa razón, los padres de la iglesia hallaron en las doctrinas gnósticas un cúmulo de doctrinas heréticas. Las reiteradas polémicas que mantuvieron con la gnosis son una prueba del fuerte influjo que ejerció dicho movimiento en la antigüedad. En efecto, en una época en la que parecía todo un mundo espiritual y surgía en cambio otro distinto, época en consecuencia dominada por las angustias. Los gnósticos otorgaban un sentido a dicha angustia en mayor proporción quizás que las demás doctrinas filosóficas y sintonizaban, por lo tanto, con una determinada forma de sentir característica de aquellos tiempos. En uno de los documentos descubiertos en Nag Hammadi puede leerse: la ignorancia del Padre había provocado angustia y terror. La angustia se había vuelto tan densa como la niebla, de modo que nadie podía ver. La materialidad y la corporeidad, como sabemos por otras fuentes distintas, continúan o constituían para ellos una experiencia de terror, dolor y ausencia de un camino de salida. Sin embargo, el mensaje gnóstico, en la medida en que respondió a exigencias muy concretas de aquella época, mostró su fragilidad y su carencia de futuro. Los apologistas griegos y la primera elaboración filosófica del cristianismo, la escuela catequética de Alejandría. Los apologistas griegos del siglo II, Arístides, Justino, Tasiano. La primera apología del cristianismo que ha llegado hasta nosotros y que fue descubierta en el siglo pasado es la de Marciano Arístides en la época del emperador Antonino Pío y a medidas del siglo II. Arístides afirma que solo los cristianos poseen la verdadera filosofía porque han hallado la verdad acerca de Dios en mayor medida que todos los demás y debido a la pureza de su vida ofrecen un adecuado testimonio de la verdad en que creen. Sin embargo, la figura de mayor relieve fue el mártir Justino, nacido en Flavia, Neápolis, Palestina, y autor de 2 apologías y un diálogo con Trifón. Una ferviente búsqueda de la verdad lo condujo desde Platón hasta Cristo. Para su conversión, no obstante, fue decisivo el testimonio de los mártires. Estas son sus palabras al respecto. Cuando aún era discípulo de Platón, escuchaba las acusaciones que se formulaban contra los cristianos, pero al verlos llenos de intrepidez ante la muerte y ante lo que más temen los hombres, comprendí que era imposible que viviesen en el mal. El siguiente pasaje de su segunda apología resume a la perfección su postura de cristiano ante la filosofía. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos más adelante con este mismo párrafo.